Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero se encuentren muy bien. A los hermanos que se encuentran presentes acá en la sala, muchas bendiciones. Gracias por sus oraciones, por acompañarnos en este proceso de velar, de vigilar, de orar, de ser atalayas en medio de estos tiempos y de estar anunciándole al mundo entero lo que viene para esta tierra. Los acontecimientos que nos van a preceder. Nos encontramos en oración y no paramos de orar, teniendo en cuenta, amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Los bombardeos no paran, la guerra no para, por el contrario, cada vez se fortalece más la guerra y era de esperarnos, ¿no? Así que por favor no bajen la guardia. Muy atentos a los tiempos que estamos viviendo. Recuerden siempre, por favor, mis amados hermanos, que los tiempos que vamos a vivir no van a ser fáciles y para eso nos estamos preparando. Recuerden, por favor, que uno de nuestros trabajos es fortalecer nuestras vidas en la presencia del Señor para los días que van a venir. Para que aquellos días no nos vayan a tomar a nosotros sin aceite en nuestras lámparas, que haya fuego en nuestras vidas. No importa si hay persecución, decía el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar a nosotros del amor que hemos recibido a través de nuestro Mesías? Angustia, persecución, desnudez, hambre. Decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Mesías, del amor que encontramos, de esa prueba de amor de parte de nuestro Padre que se ve reflejada en el Mesías. Así que esa es nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, fortalecernos, tomar mucho aceite, como la viuda con Elías, que no vayan mejor dicho, que todas las vasijas de nuestra casa queden llenas de aceite, que todos los rincones de nuestro corazón queden llenos de aceite para los tiempos que vamos a tener que vivir como iglesia y que la humanidad entera va a tener que enfrentar, teniendo en cuenta el desarrollo de las profecías que estamos viendo, el cumplimiento de las profecías y los tiempos en los que nos encontramos, las señales como se están cumpliendo. El día de hoy estamos escudriñando el libro de Enoc, el libro de el libro de los vigilantes, uno de los 360 libros que se le atribuyen a Enoc, que se cree que hay información de que él escribió. Dentro de esos 360 libros, escasamente 5 libros quedaron para nosotros. Y eso, por ahí estaban hablando de un sexto libro que pudo haber posiblemente aparecido. Hablábamos en la introducción a este libro, que pues es un libro que lo menciona en la misma escritura. En los 66 libros que tienen los protestantes se menciona el libro de Enoc, así como otros libros más, pero pues que a nosotros no nos llegaron o no contamos con ellos, tal vez por ser pueblo gentil. Y el libro que estamos, el que estamos escudriñando, el libro de Enoc, es el libro de los vigilantes, un libro que nos narra a nosotros la historia de los hijos de Dios o de los vigilantes de los cielos o de los ángeles que estaban encargados de esta tierra, los secundarios, ¿no? O los que precedían también, y que tomaron a bien ellos
descarriarse, desobedecer las órdenes del Creador. Es lo que estamos escudriñando. Este libro precisamente nos habla acerca de ello, es un complemento, o más bien es el primer libro de orden apocalíptico que se escribió, al igual que luego más adelante, posterior a este libro, ya vinieron otros libros más. Para nosotros como iglesia, nos dejaron el Apocalipsis, y el Apocalipsis y las profecías de Daniel y las profecías de los profetas menores, las profecías de los profetas mayores, las profecías de Enoc como primer profeta y de todos los que profetizaron de Enoc hasta nuestros días, es basada precisamente en las escrituras y se complementan la una con la otra. Nosotros vamos a ver cómo esta parte del libro de los vigilantes encaja en el relato bíblico, en varios relatos bíblicos. El capítulo que vamos a escudriñar hoy es el capítulo número 6 del libro de los vigilantes. Ya habíamos visto en el capítulo número 1, pues como esa introducción, vimos luego ya una narrativa general hasta el capítulo número 5. Y aquí el capítulo 6, lo que vamos a ver es, o el 6, lo que nos habla es como un zoom. Vamos como a mirar de manera más profunda, o el relato nos va a mostrar a nosotros detalles más profundos de lo que pasó en el capítulo número 6 del Génesis. O sea, en el capítulo número 6 del Génesis de nosotros es lo que vamos a leer ahora en el capítulo número 6 también del libro de los vigilantes, para que podamos tener un vistazo más profundo, que lo habíamos hablado nosotros en el libro de Génesis precisamente, que también estamos casi que contemporáneamente escudriñando, aunque en el devocional del Génesis ya vamos para el capítulo 7, 8. Aquí estamos en el capítulo número 6 del libro de los vigilantes, y el capítulo número 6 del libro de los vigilantes ya nos va a hacer como un zoom de qué fue lo que pasó, qué hizo que el Padre Celestial dijera: no contenderá mi espíritu con el del hombre. Lo que provocó la ira del Señor, ¿no? Que no fue que es que el Señor se puso de mal genio porque sí. No tenía nada más que hacer, es un Dios mal geniado, es un Dios tipo ogro, es un Dios muy amargado, es un Dios muy abuelito, es un Dios que no nos entiende a nosotros, y solo porque entre un par de humanos se allegaron mutuamente, Él tomó la decisión de inundar toda la tierra. No, mis amados, no fue así. Y precisamente pues aquí hay más relatos que apoyan el relato bíblico. Dícese del capítulo número 6, verso 1 del libro de los vigilantes. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Ya el texto nos comienza hablando o recalcando un atributo, ¿no? Que era la hermosura y la belleza de las humanas, de las hijas de los hombres. Eso está diciendo el relato. Dice que las mujeres, al igual que hoy en día, son muy hermosas ellas, muy bellas ellas, y los hijos de los hombres tuvieron unas mujeres muy hermosas, muy bellas, muy bonitas, dice el verso número 2. Y los vigilantes, los que estaban encargados de vigilar las acciones de los humanos, los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y cojamos mujeres de entre las hijas de los hombres
y engendremos hijos. Verso número 3. Entonces Shemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que desobedecieron sobre la cima del monte que se llama Hermón, porque sobre él había jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Entonces los hijos de los jefes, estos son los nombres de sus jefes: Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artakov, Ramael, Cocabeel, Ramael, Daniel, Sequiel, Baraquel, Asael, Harmony, Matarael, Ananel, Satoel, Shemsiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yadiel. Estos son los jefes de decenas. Ahí acaba el capítulo número 6. Ya sigue el capítulo número 7, que nos va a profundizar, porque cada vez como que se va metiendo uno más en lo que pasó en la narrativa. Y resulta que en lo que nosotros podemos ver, que son varias cositas las que nosotros podemos ver en este capítulo número 7, vuelvo nuevamente al comienzo después de haber dado esta lectura general y vamos a volver a repasar. Dice entonces las escrituras: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y cojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Resulta, mis amados hermanos, que se nos va a narrar a nosotros precisamente en este libro de los vigilantes, que ya lo hemos hablado y que ya hemos hecho como esta especie de prefacio para entrar en el poder escudriñar y comprender qué fue lo que pasó, ¿no? Y aquí es cuando podemos ver el por qué un libro como estos fue oculto. Porque el tema que se está tocando acá es un tema muy delicado. Es un tema que no todo el mundo lo va a hablar. Precisamente porque no puede caber en la mente de un mortal o en la mente de una persona que tenga, más bien, en la mente de una persona que tiene el temor del Señor, en la mente de una persona buena, en la mente de una persona honesta, en la mente de una persona justa, en la mente de una persona que va a la iglesia, que tiene sus principios también establecidos, que tiene su mente buena, que no tiene una mente pecadora, pervertida.
no cabe en una mente común y corriente natural la narración que nosotros estamos escuchando. Es una aberración. Es tan fuerte que nos cuesta a nosotros creerlo. Es tan fuerte que al 80-70% de la iglesia, por lo menos, el 80% de la iglesia, le cuesta creer esto, porque no se concibe en la mente que los ángeles hayan descendido del cielo y hayan tenido sexo con las mujeres para reproducción y se hayan creado otras razas y se haya adulterado la simiente del hombre. No cabe, o sea, es como ¿con qué se come eso? En las escrituras bíblicas de los 66 libros que nosotros tenemos o contamos los protestantes que cuentan con 66 libros, pues mis amados, en los 66 libros, los textos que mencionan este acontecimiento son pasados por alto porque pues debido al relato que tienen, mejor le pasamos por un ladito, porque incluso para muchos ministros esto no es concebible. No, pues es que incluso, obviamente, como nosotros nos perdemos es por falta de nuestro conocimiento. Con un texto bíblico ya creemos que podemos arreglar todo el contexto bíblico. Y porque nuestro amado maestro en algún momento dijo que en los tiempos en los que nosotros vamos a reunirnos en el cielo, no vamos a estar, vamos a ser como los ángeles, que no vamos a estar pensando en casarnos ni en darnos en casamiento. Mas no quiere decir el texto que no puedan tenerlo. Para nosotros no es concebible que los ángeles vengan a reproducirse con las mujeres, porque para nosotros, para muchos de nosotros, la figura de ángel es un bebé con pañales, con alitas, con un acordeón, con una arpa, con una lira, tocando melodías y volando con sus rostros angelicales y su presencia precisamente angelical. Y nosotros relacionamos a que los ángeles son así. Y resulta que en cuanto a ángeles, sí, la cantidad de formas que hay, no todos son como nosotros nos los imaginamos. Es que es más, como nosotros nos los imaginamos, tiene que ver más con las doctrinas de la Iglesia Católica, que es la que ha vendido la imagen de ángeles como seres humanos, bien sea bebés humanos o humanos adultos con alas, seres alados. Porque en alguna narración bíblica se habla de que algunos ángeles tienen esa característica, mas no todos son iguales. Hay ángeles creados y diseñados para cosas específicas y determinadas y tienen su forma, su tamaño para esa función que ellos tienen. Como otros tendrán la función de cuidar, como otros tendrán la función de ser mensajeros, como otros tendrán la función de proteger, como otros tendrán la función de ministrar, como otros tendrán la función de encargarse de la guerra o de los asuntos bélicos. Miren, amados, la función de los ángeles y la forma de los ángeles dependerá de la necesidad que el Eterno tenga. Dice la narrativa, así sucedió. ¿Qué sucedió? Que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas, y los vigilantes
hijos del cielo las vieron. Recordemos que en la misma escritura se nos narra a nosotros, y teniendo en cuenta la angeología, que los ángeles fueron creados antes que los humanos. O sea, los nuevitos de la creación somos nosotros. Por si no lo hemos notado, en la narrativa bíblica y en el orden de cosas, hasta los animales fueron creados antes que nosotros, hasta las plantas fueron creadas antes que nosotros. O sea, de la creación, los últimos somos nosotros. Cuando nosotros llegamos aquí a la tierra, ya todo estaba hecho, ya todos estaban creados. Los ángeles ya habían sido creados para sus diferentes roles. Y ellos vieron, dicen, narran las escrituras, precisamente en libros, por ejemplo, como el libro de Job, como el libro de Salmos, que nos arrojan detalles de la creación de los ángeles, de cómo el Eterno tomó la decisión de crear una armonía llamada creación, o que nosotros le conocemos como la creación. Y los ángeles ya existían, luego vienen los humanos, y hay una orden de ángeles cuya misión era vigilarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros, protegernos a nosotros como raza humana nueva, como una raza, como la creación más nueva que había hecho el Creador. Y dicen las escrituras que los hijos del Eterno, o los hijos de los cielos, vieron a las hijas de los hombres, y dicen las escrituras, o dice el texto, y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Cuando ellos sintieron el deseo por las mujeres, cuando ellos empezaron a ver a las mujeres con otros ojos, porque así viene la tentación. Acordémonos de Adán y de Eva. Cuando Eva vio el fruto, lo deseó. Cuando lo vio con ojos de deseo, de placer. Y dice el texto que lo mismo le pasó a los hijos del Señor, que ya no vieron a las mujeres como Eva no vio la fruta o el fruto del árbol. Ya no lo vio con la misma naturaleza. Ahora lo vio con un deseo, con una naturaleza carnal o maldadosa, pecaminosa, que iba en contra de los estatutos, en contra de la palabra, en contra de lo que el Señor había dicho. Y nos puede pasar a nosotros si es que ya no nos ha pasado a nosotros. El problema de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Ejemplo. El dinero no es malo. Lo malo está en la intención de mi corazón con la que yo miro el dinero. Yo puedo mirar el dinero como una bendición que me puede servir para todo lo que debo de hacer acá en la tierra. O puedo ver el dinero como Sméagol, el del Señor de los Anillos, ve la argolla, con deseo de que eso solo sea mío
y nada más que mío. Y empiezo a darle al dinero un poder, un atributo, una autoridad, y lo empiezo a ver con otros ojos, con otro corazón, con el corazón de la codicia. Hay personas que ven el dinero y se les abren los ojos y les empiezan a correr sentimientos por dentro y un deseo y una pasión de tenerlo, de poseerlo, porque con dinero hago esto y con dinero hago esto y con dinero hago esto y hago esto y hago esto. Y ya se empieza a ver desde una óptica muy diferente el dinero. Ya no es para bendición. Ahora lo tomo con avaricia, con que es mío y nadie más que mío, y yo trabajé por él, y como yo trabajé por él, es mío y solamente mío, y empieza la codicia, la corrupción. Los vigilantes estaban para vigilar. Obvio que tenían que ver todo lo que los humanos estaban haciendo. Pero cuando ya las vieron a las hijas de los hombres con otros ojos, ellos ya las empezaron a desear y a querer tener hijos con ellas como los humanos hombres tenían hijos con ellas. A desear lo que los humanos hombres tenían y encontraban al lado de una mujer. Y por eso dice el escrito, que las desearon, como Eva deseó ese fruto. Aquí ellos desearon a las mujeres, para ellos, las vieron con otros ojos. ¿Con qué ojos nosotros miramos las cosas? ¿Con qué ojos nosotros miramos las bendiciones del prójimo? Ay, tan bonita la camioneta que se compró el vecino. Vecino, el Señor le bendiga. Muy bonita su camioneta. Felicitaciones. O cuando yo miro la camioneta del vecino como, sí vio al vecino, ¿no? Se compró otra camioneta. Y vea, pero eso sí, vaya uno a saber quién sabe qué estará haciendo para conseguirse las cosas. Porque eso sí, nada de bueno, eso mejor dicho, de tan bueno no dan tanto. Y vea, ya se vio con otros ojos. Y nosotros podemos ver las cosas, pero depende es cómo las estamos viendo. ¿Con qué ojos vemos el mundo? ¿Con qué ojos vemos a los enemigos? ¿Con qué ojo vemos a nuestra familia? ¿Con qué ojo vemos a nuestro prójimo? Por algo existe la famosa frase, y que ni tan frase es, que tiene su verdad allí implicada, pero está hasta el mal de ojo. De hecho, se colocan pulseritas, eso es viejísimo. Y las pulseras y lo que se colocan y que se hacen para el mal de ojo y todo, también esa información es viejísima. El mal de mirar con malos ojos. Y ese mal le pegó a los vigilantes. Y dice el texto que ellos mismos se dijeron entre ellos mismos, y ya vamos al personaje que los incitó aquí en esta parte. Dice, vayamos y escojamos, tras del hecho, ¿no? Escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Que es que aquí es donde está el problema. En la mezcla. Porque ellos, su tarea y su trabajo era vigilarnos, no mezclar la raza. Si ellos vieron esa oportunidad de llegarse
y de tomar el fruto prohibido, la fruta prohibida, de hacer lo que no se debía de hacer. Y como tras del hecho tenían un jefe, y precisamente aquí se habla, entramos en el verso número 3. Entonces, y el nombre Shemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Es que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos sabían que eso no lo podían hacer. Que el perrito estaba con su perrita y que el caballo estaba con su yegua. Que todos los animales y en el orden natural, toda la fauna y flora de la tierra tenía su propia especie, su propia semilla. Que mezclar la semilla era pecado. Eso lo sabían ellos desde el comienzo de la creación, porque ellos vieron al Eterno creándolo todo. Y ellos vieron cuando el Eterno hizo en los cielos, la tierra, cada planta, y que cada planta diera su propia semilla, cada animal y que cada animal diera su propia semilla. Es más, el aire dio las aves, el agua dio los peces, la tierra dio los animales terrestres. Cada uno en su tema, como dice el adagio popular, cada loco con su tema. Cada quien con su propia responsabilidad. Y ellos estaban precisamente para eso, para vigilar de que no fueran a transgredirse la ley creacionista. Y es cuando viene y el mismo líder de ellos, el mismo líder de ellos les dice: a mí como que me da cosita de que yo me meta en esto y sea el único, y después ustedes me dejen a mí aquí metido y sea yo el único responsable de todo esto. Entonces, sí sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que no podían meterse a mezclar las razas, y menos la de ellos con las humanas. Y toman todos una decisión, como para que no se vaya a ver como raro. Dice, temo que no querráis cumplir esta acción y sea yo el único responsable de tan gran pecado. Ese sí era un pecado grande. Mezclar razas, mezclar genética. Y él les está diciendo a todos sus compañeros. Y esto lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Cuando están los retos y cuando pasan cosas y a ver, a que no es capaz de meterse allá. A ver, a que no es capaz de hacer esto, a que no es capaz de lo uno, a que no es capaz de esto. Y el otro: no, pues yo sí soy capaz, pero no me vayan a dejar solo. Si yo me meto, si ustedes se meten, no me meto yo solo y me dejan a mí allá solo y después el problema para mí solito. Algo así estaba pasando. Imagínense desde dónde viene esto. Y él les dice: a mí me da como temor de que yo me meta en este problema y después a mí me toque responder delante del Eterno yo solito, porque es lo que está pasando. Alguien va a tener que responder por lo que va a pasar. Y el líder de ellos ya lo sabe. Él sabe que lo que van a hacer está muy mal hecho. Es un pecado no pequeño, es grande el pecado. Ellos son muy conscientes de esto. Y dice que ellos, o sea, los que estaban bajo el mando de él, le dijeron, verso 4, pero ellos les respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema
a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Es que, uy, santo de Israel, santo. Miren cómo es, que es que ellos dicen, cuando ellos dicen que van a hacer un juramento bajo anatema, es que la muerte, el juicio de muerte viene sobre el que no lo cumpla. O sea, persona que rompa el juramento, persona que se muere. Es un juramento. Están haciendo un pacto. Están haciendo entre todos, van a ponerse de acuerdo para que aquel que no cumpla con eso, lo van a matar. Es un juramento bajo anatema. Y decir un juramento bajo anatema es eso. Es un juramento que la persona que no lo cumpla o la parte que no lo cumpla, pues le cae la ley sobre esa persona que incumplió un juramento. Y dice que ellos dieron, no, prácticamente dieron, no, ¿cómo lo vamos a dejar a usted solito acá, mi queridísimo líder? Nosotros vamos con usted para las que sea, para donde sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es que nos vamos a morir todos? Pues no importa si nos morimos todos, ¿qué vamos a hacer? Hagamos el juramento, me echa a ver. Para lo que ellos no tuvieron miedo. No, en ese momento tal vez, miren, amados, lo que les estaba pasando por la cabeza a estos ángeles, a estos seres, si ellos llevaban ya un tiempo atrás mirando todo lo que hacían los hombres y las mujeres, cómo se reproducían, cómo se multiplicaban. Y empezaron a ver más de lo que tenían que ver y a desear lo que tenían los hombres. Cuando ellos se proponen el juramento en contra de la voluntad del Eterno, en contra de la ley del Creador, ellos sabían que el pecado era bien grande y la consecuencia, ni hablar de la consecuencia. Pero como nunca ellos habían contemplado el hecho de que tal vez quizás las cosas se les salieran de las manos. Como cuando nosotros nos metemos a meternos en cosas que no nos tenemos que meter y después ni siquiera sabemos cómo salirnos de ahí. Porque muchas veces, y es el problema, no medimos las consecuencias de los actos, no medimos las consecuencias de las acciones. Ese es un problema de nosotros. Que viene, vea, en nuestra genética y desde tiempos inmemoriales ya sabemos desde dónde viene. ¿Desde dónde vienen esos tiempos en los cuales no somos capaces de asumir las decisiones que tomamos? Hacemos cosas y no contemplamos hasta dónde nos van a llevar las decisiones que tomamos y después viene el lamento, el llanto y el crujir de los dientes. Estos ángeles ni se imaginaban hasta dónde iban a acarrear las consecuencias de las decisiones que en ese momento estaban tomando ellos. Y tras del hecho hacen un pacto, un voto, un juramento a muerte. Y dicen, vamos a hacer un juramento y nos vamos a comprometer todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Como cuando uno dice, hasta donde me dé el agua. Metidas las manos, untado el dedo, untada la mano. Ya nos metimos en esta, ya miramos cómo salimos al otro lado. El cuento era cómo iban a salir ellos al otro lado.
Y dicen tras del hecho, y que no vamos a retroceder hasta que no cumplamos con eso. En ese momento ellos no estaban pensando ni siquiera en el eterno. Ellos estaban pensando en esos momentos en su deseo. Porque ellos ya estaban deseando lo mismo que tenían los humanos. Y dice que ellos dijeron que no iban a retroceder hasta no haber hecho, ejecutado, realizado el proyecto que ellos tenían de tener hijos con las humanas. Verso 5. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Ahí sí estuvieron unidos. El poder del común acuerdo. Se pusieron todos de acuerdo y unidos todos como uno solo, así lo hicieron. Y se comprometieron. Y es palabra de un ángel. Verso 6. Y eran en totalidad 200 los que descendieron sobre la cima del monte que se llama Hermón, porque sobre él habrían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo un anatema. El monte Hermón, los altos, las tierras altas al norte de Israel, al noroccidente de Israel. Allá quedan esos montes, el monte Hermón. Y si nosotros nos damos cuenta y analizamos en ubicaciones y todo, precisamente es lo que ya después se viene a conocer como la media luna fértil, la Mesopotamia, los sumerios, los arcadios, las primeras razas que tuvieron a bien adorar a otros dioses que no sea el Dios creador. Allá fue donde ellos se reunieron, allá fue donde ellos hicieron su pacto, allá fue donde ellos hicieron sus votos. Y luego en el verso 7, y el verso 7 termina es dándonos la lista de los nombres. Y una particularidad es precisamente cómo terminan los nombres, ¿no? Ramael, Cocabel, Daniel, miremos, Uriel, Rafael, Gabriel, Miguel, todos estos nombres terminados en él. Tienen su raíz en el eterno, el Elohim, el Señor. Él es un nombre de los nombres del eterno, él es uno de sus nombres, pertenecientes a él. Y cada nombre tiene un significado. Entonces es que muy poca información hay al respecto, pero todos los nombres tienen algo relacionado al Creador y a los atributos del Creador. Y nos dan la lista de los jefes, de los que manejaban, y a todo el resto les tocaba obedecer obedecer. Nosotros aquí, que ya hemos venido escudriñando y leyendo y trayendo apartes y todo, pues no se nos hace como tan descabellada la idea. Pero los hermanos, los hermanitos,
que todavía ven a los ángeles con pañales y con arpas, pues ellos no pueden imaginarse en que algo tan aberrante haya podido pasar. A nosotros también nos cuesta en algunos momentos o algunos de nosotros nos ha costado quizás mucho el aceptar esta información. Pero para que, como siempre lo he dicho, para que el Señor haya tomado la decisión de inundar la tierra, de traer un diluvio sobre la humanidad, es que es un Dios de amor, es un Dios bueno. ¿Cómo va a ser capaz y cómo va a ser posible que Él va a inundar toda la tierra? Que nos va a ahogar. En estos días, con esta pequeña reflexión vamos a terminar. En estos días estábamos en un almuerzo y había un familiar mío almorzando con nosotros. Él pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida, a los hermanos unitarios. Vamos a llamarles hermanos, por fe. A los hermanos unitarios. Los unitarios. Y él pertenece a los unitarios y llegamos al punto de lo que estamos viviendo. Entonces él muy contento y muy eufóricamente dijo, pues, yo sí como no tengo miedo porque el Señor nos va a venir a recoger a toda su iglesia antes de que vayan a pasar las cosas malas. O sea, antes de la tribulación y antes de la gran tribulación, el Señor nos va a recoger a todos nosotros. Entonces yo le preguntaba que por qué él creía eso. Entonces él decía que las escrituras lo dice. Primera de Tesalonicenses capítulo número 4 habla acerca del rapto de la iglesia, de cómo se oirá el sonar del shofar, la trompeta, y el Señor mismo resucitará a los muertos y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Así dicen las escrituras. Sí, así dice el texto. Pero ¿y el contexto del texto cómo dice? Y el contexto del libro en la Biblia cómo dice y cuál es el mensaje general de las escrituras. Es que no podemos descontextualizar los textos. Entonces, como no me podía dar una explicación del contexto del texto que él mismo había usado para poder hablar acerca de ello, porque es una doctrina evangélica fuerte y mucha gente cree en ello, entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que yo no creo, me dijo él, ya era punto de vista de él, ¿no? Dijo, es que yo no creo que como un Dios tan lleno de amor, nuestro Dios, nuestro Creador, nos va a hacer pasar a nosotros como iglesia por todas esas tribulaciones de los últimos tiempos. El Señor nos va a guardar a nosotros porque el Padre nos ama. Y yo no creo que nos vaya a tener para vivir en ese tipo de situaciones y de circunstancias. Y pues una cosa es lo que tú y yo creemos. Otra muy diferente es lo que está escrito, lo que dice las escrituras y lo que hemos visto plasmado alrededor de los pasos del tiempo. El hecho de que nosotros no lo creamos no quiere decir que no exista. Y pueda que nosotros creamos que no puede haber comunión, que no puede haber copulación entre un ángel y una humana. El hecho de que nosotros no lo creamos no quiere decir que no haya pasado. Es como la persona crea o no crea en Dios. El Eterno no deja de existir porque hay humanos que no creen en Él. Él existe y ya.
La ley existe y ya. Y en nuestro pasado como humanidad hubo acontecimientos que el hecho de que nosotros ahorita no lo creamos no quiere decir que no pasaron. Hay muchas personas que no creen en el diluvio. Para nosotros hace 20, 30, 40 años predicar del diluvio era todavía más, y era una fábula de la Biblia. Ya fue que con el pasar de los años y con el crecimiento de las tecnologías, con el aumento de la ciencia y del conocimiento, resulta que ya los estudios nos muestran a todos nosotros como humanos, hablando como humanos, de que hubo un momento, hubo un tiempo en el cual por alguna cosa que pasó, toda la tierra se inundó por una catástrofe natural que hubo y todo se llenó de agua. Entonces, lo que antes eran mitos y leyendas de los hermanitos cristianos o de los hermanitos creyentes o de los hermanitos hebreos, ya después resulta que, ay, venga, que es que en Centroamérica también hay una leyenda que habla acerca de una gran inundación. El Popol Vuh. Ay, venga, que es que los sumerios, los arcadios, los sumerios, los de Mesopotamia, la media luna fértil, que es de las culturas o más antiguas que se conoce, resulta que ellos también tienen una narrativa donde en algún momento se inundó toda la tierra. Ay, venga, venga, que es que los japoneses y los chinos creen en lo mismo. Ay, si vamos donde los hindúes creen en lo mismo. Y todas las religiones y todas las culturas a nivel mundial, a excepción de la época moderna, todos los relatos apuntan a una gran inundación. Que tú creas en eso o no creas en eso, no quiere decir que ese acontecimiento deje de existir. Ay, no, como el hermanito Mao allá en Colombia no cree en el gran diluvio, pues no, el diluvio no existió porque él no cree. Los acontecimientos en la historia de la humanidad han pasado. Creas en ello o no creas en ello, tenemos una historia. Y esta historia nos narra a nosotros un problema que hubo cuando los ángeles se rebelaron y se llegaron a las hijas de los hombres. Y no solamente el problema fue de una mezcla genética, sino que ya más vamos a seguir viendo en el desarrollo de los relatos de cómo fue que los ángeles le proveyeron a los humanos las tecnologías, el conocimiento. Hay una película que se llama Eternals de Marvel Studios. Y esa película muestra cómo unos seres llegaron a la Tierra y estuvieron influyendo en el desarrollo tecnológico, científico, en la evolución de la raza humana para llegar la raza humana a tener el poder que hoy en día tiene. Y que estos seres que les llaman los Eternals, vienen acompañando a la humanidad en sus diferentes etapas y en sus diferentes desarrollos. Acompañándolos, influenciando poquito a poquito su desarrollo. Y asimismo es pues porque como ellos tienen toda la información, ellos lo que hacen es maquillarla, pero eso se llama es improntar en tu mente y en tu cerebro una idea para que la vayas asimilando y en algún momento la puedas aceptar más fácil. Programación mental, programación neurolingüística. ¿Tú crees que los ángeles no sabían de programación neurolingüística y de programación mental? ¿Que las palabras no tienen poder? El conocimiento de la hechicería, el conocimiento de la brujería, todo esto es lo que vamos a ver
en nuestros próximos capítulos, así que no te pierdas cada una de estas clases que estamos llevando a cabo y podamos nosotros abrir los ojos y entender cómo fue que llegamos hasta acá. Todo esto de los ángeles caídos, de las mutaciones, de los hibridajes, del por qué fue que el Señor tomó la decisión de inundar la tierra, de inundar lo que había creado, de borrar, de limpiar, porque es lo que el término que él va a usar. Vamos a limpiar la tierra de la maldad con la que se ha contaminado. Por eso el bautismo es un símbolo que no viene del cristianismo. Esto viene del judaísmo. Ellos tienen unos baños especiales, como pilas bautismales grandes, donde ellos se sumergen para bañar su cuerpo en aguas. ¿Por qué? Porque el gran diluvio fue precisamente eso. El agua como limpieza y purificación. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero hasta aquí les puedo acompañar. El Eterno sea bendiciendo mucho sus vidas. Espero que lo que nosotros vamos a estar escudriñando nos ayude, les ayude, nos ayude y le ayude a la iglesia a entender el por qué los ángeles ahora en estos últimos tiempos van a volver a tomar protagonismo. Es que van a ser sueltos unos que estaban amarrados, lo que yace debajo del río Éufrates. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que van a venir a encajar ahora en estos últimos tiempos. Y pues para que nosotros no andáramos en la oscuridad de la ignorancia, a bien tuvo el Señor hace unos buenos años atrás empezar a traer este tipo de escritura que estaba oculta para que precisamente la iglesia contemporánea pueda comprender de principio a fin y no vaya a ser engañada. Porque van a venir y se van a levantar, como ya lo han hecho, muchos que van a engañar a la humanidad. Y más con las tecnologías, las inteligencias artificiales y todo lo que vamos a empezar a ver, mis amados hermanos. Por eso es necesario que conozcamos, que comprendamos bien el origen de las cosas. El Génesis no lo escribieron y no quedó narrado y no quedó porque no había nada más que hacer. El Señor no tenía nada más que hacer. No, es importante el Génesis y son importantes estos escritos tan antiguos porque nos ayudan a nosotros a comprender el por qué estamos como estamos. Dice el viejo adagio popular, el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y si tú y yo desconocemos lo que pasó en el Génesis, lo que pasó en nuestros orígenes, en nuestro pasado, estamos condenados a repetir la misma historia que repitieron nuestros padres y que cometieron incluso los ángeles. Dice nuestro amado Maestro, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer a ti libre. Libre de la ignorancia. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de leer este libro, Señor, que por alguna razón lo tuvieron escondido, oculto a nosotros, como pasó con Josías, Señor, el rey Josías.
y los escribas, los sacerdotes y los profetas de aquel tiempo, que encontraron en las ruinas del templo, Señor, entre los muros, escondidos, los rollos, los pergaminos, que fueron leídos luego en presencia del rey y del pueblo, y trajo al pueblo un arrepentimiento. Durante mucho tiempo toda esta información estuvo oculta, Señor, y ahora salió a la luz. Permítenos conocer, discernir, entender el propósito tuyo para con nosotros, para con tu iglesia en estos últimos tiempos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, de verdad, muchas gracias por este altar congregacional, por los hermanos que oran. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, por acompañarnos. Guárdanos, Señor, llévanos en paz. Por favor, llévanos en bendición. Y bendice grandemente al dador alegre, mi Rey. En el nombre de tu Hijo te damos gracias y te decimos amén y amén.